Les recordamos que hoy la cátedra es la Cátedra de Cine Ciudad Abierta, ¿sí? Que es un ciclo de cine que está adelantado por, entre otros, la Universidad de San Buenaventura, la Universidad Nacional, la Biblioteca Pública Piloto, ¿sí? Y tiene una duración de 3 horas. Eso quiere decir que solamente hasta las 11 que estaremos saliendo se reciben los papelitos. Quien se salga antes de ese momento, pues no se le sellará el papelito y perderá la cátedra. Obviamente disfrutará la película y la conferencia de nuestro invitado, que es el profesor Juan Carlos Sánchez. ¿Sí? Les solicitamos entonces amablemente apagar los celulares, apagar los aparatos electrónicos que tengan para que podamos poner atención a la charla y a la película. ¿Sí? Les recordamos también que la idea de la cátedra es que sea una discusión. El profesor Juan Carlos Sánchez nos hará una exposición al principio para que podamos posteriormente al final discutir en torno a la película. El profesor estará atento a sus interrogantes respecto a la película. ¿Sí? También les recordamos que a la entrada se entrega un formato. Ese formato se entrega en los primeros 15 minutos de iniciar la cátedra, o sea que a partir de este momento, 15 minutos hacia adelante, ya nos entregarán más papelitos. ¿Sí? Y por otro lado, que la asistencia a la cátedra es intransferible, es decir, el papelito que se les entrega es para cada uno de ustedes, cada uno de ustedes lo deberá llenar y entregar a la salida. ¿Sí? Y cualquier cambio que se haga se considera como fraude y podrá tener sanciones, ¿cierto? De acuerdo a lo que está regulado en la resolución 030 del 24 de abril del 2014, que hace alusión a la cátedra. ¿Sí? También les recordamos, por favor, que al momento de salir a la cátedra entreguen los papelitos separados y con un documento de identidad con el cual se verifique quién es el que está entregando el papelito. ¿Sí? Cualquier documento con foto es válido para hacer ese procedimiento. ¿Ok? Les agradecemos entonces su asistencia y los dejo en compañía del profesor Juan Carlos Sánchez. Primero que todo, buenos días para todas y todos. Voy a hablarles esencialmente de lo que motivó la creación de este tema en este semestre en la cátedra. Se refiere al dogma danés, un movimiento o corriente cinematográfica que surgió en 1995 como homenaje a los 100 años, a los primeros 100 años del cine. En concreto, este movimiento corriente se dio en Dinamarca a partir de 2 figuras del cine danés. Uno se llamó Lars von Trier y el otro Thomas Vinterberg. Ambos fueron invitados a París, al Teatro de On, a que hicieran una exposición sobre qué pasaba, una conferencia, qué pasaba con los primeros 100 años del cine. Entonces cualquiera se esperaba una conferencia magistral, pero lo que terminaron haciendo este par de figuras danesas es un manifiesto, y a partir de ese manifiesto crearon una corriente cinematográfica que, por lo que sabemos, es el último movimiento corriente cinematográfica que se ha realizado. Y voy a explicar brevemente qué significa una corriente o un movimiento. Por lo general tenemos la idea de que todo el cine se puede dividir o subdividir en géneros cinematográficos. Entonces decimos cine de acción, cine de suspenso, romántico, pero no todas las cinematografías obedecen a ese planteamiento. Existe a lo largo de la historia del cine otro tipo de manifestación cinematográfica que se llaman movimientos o corrientes. Y miren un poco la definición etimológica del concepto movimiento o corriente. Es cuando un grupo decide hacer un planteamiento, una serie de principios alrededor de una forma de hacer cinematografía, y que por lo general esa forma es una especie de contrapartida contra lo que se llama el cine clásico o el cine de géneros. Todos esos elementos del movimiento o corrientes están sujetos a un periodo de la historia del cine, y esos movimientos o corrientes por lo general dan cuenta mucho de los contextos o lo que ocurría en el mundo durante esa cinematografía. Voy a arrancar un poco, y esta es un poco la hipótesis que elaboré, que el movimiento dogma obedece a una tradición cinematográfica. O sea, quienes crearon el movimiento
No sabemos, porque he leído sobre el tema, si fue deliberado o por casualidad, recogieron en los 10 postulados del dogma una tradición en el cine, o sea, algo que ya se venía haciendo en otras cinematografías a lo largo de la historia del cine. Entonces voy a comenzar. Voy a comenzar refiriéndome a que no voy a hablar del documentalismo, voy a hablar del cine de ficción. ¿Entienden esos dos elementos? Supongo que sí. El documental es cuando yo grabo y registro la realidad sin intervenirla, donde no hay actores, donde no hay un guión. Puede haber un guión o una investigación, pero no hay una representación. Lo que hay allí es un registro real de lo que está ocurriendo. Claro, en este momento el documentalismo tiene muchas variables. Se habla de falso documental, de documental ficcionado, pero en esencia el documental es el registro de la realidad. Otro gran camino que creo que es el que más conocemos porque es muy tradicional para nosotros es el cine de ficción, o sea, donde hay actores, donde hay un guión, donde hay una historia. Entonces, lo primero es, no voy a referirme al cine documental y decirles que el cine documental es el cine que más registra la realidad, el más, digamos, verosímil o verídico con la realidad. Entonces voy a comenzar a hacer una historia sobre la ficción hasta que lleguemos al Dogma 95 y luego de eso verán la película y al final, luego de la película, pues recibiré las preguntas. Entonces voy a arrancar. Y empecemos a hablar de la tradición occidental, y en la tradición occidental, como voy a hablar del cine de ficción, voy a arrancar como la génesis de dónde arranca eso de la ficción, y eso arranca en Platón y en Aristóteles. Arranca en Platón bajo la idea de la representación. La representación, después Aristóteles la va a llamar mímesis, ¿cierto? De ahí viene la palabra mímica, ¿cierto? De ahí viene la palabra imitación, de ahí viene la palabra representación. Mimético también, camuflarse. Todos esos elementos están sujetos a esa expresión y esa es la tradición del teatro, de la literatura, la representación. Un poquito porque es muy importante lo que iba a decir. Esta expresión ya dice, las películas dicen más de la época en que se produce que de la época a la cual se refieren. Esto pues lo dice el profesor, un poquito de palabra por la pasada de estas diapositivas, lo dice el profesor Roman Buber. Él es un periodista, investigador cinematográfico, historiador español, y él hizo una conferencia donde hablaba qué tan verídica puede ser la cinematografía para contar la historia, y él utilizó esa expresión. El cine habla más de la época en que es realizada la película que de la época a la cual se refiere la película, y eso lo podemos ver cuántas veces hemos visto versiones de Napoleón, versiones históricas. Cada vez que se hace un hecho histórico en el cine, la época en que se realiza la película le hace cambios a ese hecho histórico, y eso lo dice el profesor Buber a través de sus trabajos. Ahora, el cine de ficción pues tiene muchas variables, pero yo me voy a referir, y es en concreto a la que nos va a llevar hasta el dogma danés. El cine puede ser de alguna forma la realidad filmada natural frente a la realidad prefabricada o fabricada. Entonces, voy a referirme en concreto a lo que se llama en el cine de ficción los realismos cinematográficos, distintos a otras ficciones. ¿Y qué es un realismo en el cine? Un realismo en el cine es cuando la película cuenta una historia de su propia contemporaneidad. Me refiero a hacer una película hoy con la forma como vivimos hoy, al estilo como las costumbres que tenemos hoy. Eso se llama un realismo. Cualquier otra cinematografía que no esté sujeta a esa relación de contemporaneidad no se llamará realismo. Cualquier otra. Y voy a plantear eso a lo largo de mi charla.
Esto pues lo dice el profesor Eduardo Rodríguez Becha. Entonces, hay que hablar de los mecanismos del género, las reflexiones sobre el documental y la ficción. Vuelvo a hacer mi aclaración. No me voy a referir al cine documental, esencialmente me voy a referir al cine de ficción, en concreto a las representaciones y más en concreto al cine de ficción que se refiere al concepto del cine realidad. Algunos piensan que el cine realista tiene esta condición, ¿cierto? Que está sujeto a una descripción de la vida social y política. Algunos creen que donde la historia se reflejen mucho las condiciones sociales, de los temas a los que se quiere referir y al contexto político, ya allí hay un cine realista. Yo no coincido con esa visión. Y aquí pongo un ejemplo muy concreto. La película se llama Germinal, fue hecha hace unos 20-25 años y se refiere a una obra de Émile Zola, que es un escritor francés y que fue uno de los que inauguró lo que se llama la literatura naturalista. Y esa literatura llevada al cine se va a llamar cine realista. Entonces, la obra literaria perfectamente cabe dentro del realismo, dentro del naturalismo, pero la realización o la puesta en escena de la película fue hecha en el siglo XX, ¿cierto? Entonces los contextos, la época, el vestuario, las costumbres no son contemporáneas. Es Berry quien hace en los 80 esta versión de la obra de Solá, pero en los 80 ya no existe la época que Berry va a representar. Entonces, lo que hay en esta película no es un realismo, es una representación en nuestra época de las condiciones de vida en aquella época. Entonces, no cabe o no cumple el concepto de realismo en eso, a pesar de que se estén hablando de contextos socioeconómicos, de las relaciones que se daban allí. Voy a pasar muy rápido sobre el argumento de la película. Germinal, que para los franceses es una de las estaciones, habla de la explotación que vivían los mineros del carbón en Francia en un periodo en que no habían los derechos laborales que hay ahora. Entonces, en la historia cuenta cómo familias enteras, papá, mamá, hijos, niños, iban a la mina de madrugada, digamos 3, 4 de la mañana y salían a las 8 y 9 de la noche. La historia cuenta que estos personajes no veían la luz del día por muchos meses y años. Recordemos que los derechos laborales son reivindicaciones de principios del siglo XX. En el siglo XIX había muy pocos derechos laborales y esta historia refleja eso. Pero la historia no es contemporánea a la época en que se produjo, por eso afirmo que no es un realismo. A pesar de que la novela sí lo sea, porque la novela Solar la escribió en la época en que estaban transcurriendo los hechos. Entonces, sí hay realismo allí y sí hay naturalismo. Ahora lo que voy a plantearles acá es un recorrido cronológico por la historia de los realismos en el cine. Y este recorrido lo hago en el sentido de que el dogma va a recoger la tradición de estos realismos. Vuelvo y digo, busqué en internet, por ninguna parte encontré si a Baudrillard o a Thomas Vinterberg se les ocurrió recoger la tradición del realismo cinematográfico y llevarlo a dogma, pero las 10 reglas de dogma están aplicadas en los realismos cinematográficos y lo vamos a ir viendo a medida que lo voy a ir exponiendo. El primer realismo en la historia del cine, desde mi exploración, se va a llamar la nueva objetividad. El cine no es
una ciencia exacta, ¿cierto? Ni siquiera las ciencias exactas logran decir la verdad absoluta de las cosas. Siempre la ciencia y el conocimiento cambia, se modifica. Lo que hoy estamos pensando frente a un hecho histórico científico, mañana puede estar rebatido, reevaluado, criticado. Y eso pasó con este tipo de cinematografía. Por muchos años hablábamos del cine alemán, exclusivamente del expresionismo alemán, y siempre nos referíamos con el expresionismo a demonios, brujas, espantos. Me refiero el gabinete del doctor Caligari, el último de Murnau, Nosferatu el vampiro, que es el primer Drácula. Pero a medida que se ha ido avanzando en la exploración de la historia del cine, han ido apareciendo otras cosas. Y el expresionismo alemán no solamente tuvo, digamos, esa sola vertiente del terror y del miedo. Recordemos que ese movimiento está muy sujeto a la Primera Guerra Mundial, y por eso ahí los demonios, las brujas, no es que haya nada metafísico en el planteamiento del expresionismo, o sea, no hay nada esotérico. Lo que hay es una especie de metáfora sobre los horrores de la guerra. Para decirlo así, el vampiro es el hombre que vive la sangre, el hombre de la guerra. No es un asunto asociado en el expresionismo a lo esotérico, digamos, a las brujas reales, sino a la representación de todos estos demonios con relación al conflicto de la Primera Guerra Mundial. Porque el expresionismo es, de alguna forma, una forma encriptada de contar la realidad. Una vertiente del expresionismo ya vinculada o incorporada dentro de nuestra cultura es la caricatura. La caricatura, que es una especie, un dibujo que representa un hecho real con exageraciones. Por eso a veces vemos los políticos con narices más grandes o con ciertos gestos, porque lo que hace el expresionismo es resaltar los rasgos más sobresalientes de la vida real y llevarlos a la representación. Otro lance que hago, porque no lo he escuchado en muchos